La población penal femenina en Chile representa apenas un 11% del total. A diferencia de los hombres, la reinserción social para ellas significan elementos que no siempre son considerados por el sistema. El vínculo familiar, principalmente con sus hijos, a veces es mucho más prioritario que conseguir un empleo o un tratamiento para el consumo de drogas que no siempre existe. ¿Cuánto de esto ocurre en la realidad? ¿Existe efectivamente o no un acompañamiento postcarcelario? Pareciera que el sistema de reinserción está diseñada para ellos y no para ellas. Lo siguiente en el reportaje del periodista Julio Sánchez. Yo chica, yo no sabía en qué me estaba metiendo, o sea, yo pensé que era fácil o que no iba, nunca pensé que iba a pasar 8 años en la cárcel. Llegué ya después a ir a buscar droga a Perú, viajaba, cuidaba a chicas que venían de allá hasta acá. No era la burrera, era la que cuidaba a los burreros. Jennifer Sepúlveda y Ann Peña comparten una misma historia. Un error convertido en delito que significó un periodo prolongado tras las rejas. Una acción penal que hoy hubiesen preferido no cometer. Yo estudiaba educación parvularia y dentro de esos días conocí a unos chicos que vendían muy cerca de donde yo estudiaba y desde ahí me empecé a meter muy rápido en el mundo del tráfico. Como desde ahí subí muy rápido dentro del mundo del tráfico. Ann fue la encargada de transportar desde el norte la droga que llegaba a la capital y que luego manejaba otro grupo delictivo. La policía le seguía la pista a esos delincuentes. Fue ahí que en un operativo cayó detenida con droga en sus manos. Me condenan a 5 años firmando a la calle por haber sido primeriza y solo por el tráfico, y que ya dentro de toda la investigación se dieron cuenta que yo no tenía nada que ver con ellos, pero sí que vendía droga, y yo sí asumí también que vendía droga y que traía droga del norte. 18 meses pasó en prisión preventiva. Lo más difícil, aunque suene extraño, fue volver a la libertad. Y yo cuando salí de estar presa decidí a no volver a traficar nunca más. En ninguna parte te va al trabajo. 2, en tus antecedentes sale que tú estabas detenida, y en todas partes para un trabajo te piden. Y ahí empezó el camino de reinsertarte a la sociedad. Pensaba que gracias a mis condoros mi hijo lo dejé solo, pues quedó preso igual conmigo. Jennifer vivió una historia aún más compleja. Participó en un robo con intimidación en un servicentro. Estaba drogada y era inexperta. Cayó en manos de la policía. Entramos, los cabros lo amenazaron y yo no alcancé a subir al vehículo. Cuando uno toma esos psicotrópicos, como que crece la adrenalina y en el momento llegáis y lo haces. Al igual que Ann Peña, la preocupación de Jennifer tras cumplir una condena de 8 años en la cárcel fue no solo encontrar un trabajo, sino que recuperar su entorno familiar, principalmente su hijo. Le hice un daño tremendo al no estar yo, porque encuentro que la presencia de la mamá es fundamental. Y es difícil, es muy difícil volver a ganarse la confianza, es muy difícil porque fueron hartos años los que yo no estuve. Actualmente en Chile existen 140.000 personas en el sistema carcelario. Apenas 15.000 de ellas son mujeres, representando solo un 11,2%. Penalmente es una población muy inferior, pero que presenta grandes diferencias cuando se habla de reinserción social. Hay otros factores que influyen en ellas para evitar que vuelvan a delinquir y que no siempre son considerados por nuestro sistema. Si bien para algunas mujeres el encontrar un empleo es un factor fundamental para ayudarlas en su proceso de reinserción, tenemos otro grupo de mujeres que muestran altos niveles, por ejemplo, de inestabilidad residencial, con un 40% de ellas reportando que vivió en algún momento en la calle, por ejemplo. Fundamental para ellas, que han sufrido también otra serie de vulneraciones previas antes de llegar a la cárcel, como la violencia, como por ejemplo la pérdida de la autoestima, como por ejemplo los procesos de reunificación familiar o la pérdida de los hijos, claramente son mucho más relevantes que partir con una solución laboral. A mi hija me la quitó el Sename, y después de un año pude volver a recuperarla. De hecho ahora la veo domingo por medio, la puedo sacar de la casa porque tampoco podía sacarla. Solange pasó casi 3 años en la cárcel por narcotráfico.
Al salir, una constructora le ofreció trabajo como parte de un programa de reinserción social. Era requisito para que ella pudiera ver a su hijo. Y ahí a mi hija la vine a ver después de 18 meses. No me dejaban verla si yo no tenía un programa de psicólogo. ¿Cómo fue ese momento cuando la viste después de 18 meses? Fuerte porque se escondía detrás de la abuela. Fue como difícil. El hombre sale en libertad y su objetivo es reinsertarse, insertarse, podríamos decir, buscar un empleo, tener un empleo, permanecer en ese empleo. La mujer, a la vez que experimenta eso, que se tiene que hacer cargo de su propio proceso interno, de moverse hacia afuera del mundo del delito y hacia un mundo más convencional, lo hace eso haciéndose cargo de otros que dependen de ella. En su gran mayoría hijos, uno podría pensar que en el futuro cercano van a ser también sus propios padres. A diferencia de los hombres, mujeres, la cárcel implica una significativa ruptura del vínculo con sus hijos. Enfrentadas a la libertad, deben buscar la forma de reconstruirlo. La gran mayoría de las mujeres, a diferencia de los hombres, vivían con los hijos y eran las sostenedoras principales de su hijo antes de entrar a la cárcel, y va a volver a hacerlo estando en libertad. En enero de este año, la Universidad Católica, junto a las fundaciones Colunga y San Carlos de Maipo, abordaron este tema en un estudio. El arraigo familiar hace muy diferente la reinserción de las mujeres en relación a los hombres. La prioridad para ellas es estar cerca de su familia, por lo que un trabajo que implique, por ejemplo, estar todo el día fuera de casa, tampoco es una opción tan útil. Y necesita generar ingresos y necesita estar en la casa. Entonces necesita muchas veces fortalecer la vía del microemprendimiento. Y es con lo que Jennifer y Ann Peña partieron desde sus propias casas. Esta última vende calzones rotos en el metro, mientras que Jennifer confecciona ropa que vende incluso a grandes empresas. Estoy diseñando cintillos, diseño collares, diseño pulseras. Gracias a Dios me ha funcionado bien y contenta, feliz, porque me encanta lo que hago. A los 6 meses de egresada del centro penitenciario, prácticamente el 60% no tenía registro social de hogares. Es tremendamente relevante entender que esos procesos tienen que ser previos, que hay que trabajar con las mujeres para que cuando salgan a la cárcel tengan las condiciones mínimas para poder empezar. Muchas de las mujeres son madres y por lo tanto tienen que trabajar y al mismo tiempo ser dueñas de casa. Y estamos haciendo un tipo de reinserción que toma en cuenta eso. Por ejemplo, las hemos preparado en un programa específico para ser emprendedoras. Otro factor es el consumo de drogas. Según el estudio de la UC, un 40% de las mujeres que analizaron presenta algún tipo de adicción. Mientras no nos hagamos cargo de ese problema, no hay empleo que valga, no hay nada que valga, ni siquiera incluso mayor condena, porque no nos estamos haciendo cargo de lo que subyace a su involucramiento delictual. Que es su adicción. Hay limitación en la oferta de programas, pero estamos muy conscientes de que aquí hay una línea que tenemos que explotar en forma muy decidida, porque no solo se trata de terminar con el tráfico, sino que de una adicción que requiere de un programa especial. Temas de los que los procesos de reinserción hoy no se hacen cargo. Una tarea pendiente si queremos ir integrando a quienes, por cuestiones de la vida, cometieron delitos y tienen la voluntad de querer volver a ser no solo un aporte, sino parte de nuestra sociedad.